Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este video que tiene hoy día un tema muy interesante y una invitada también, una especialista en este tema, en el tema de las almas desencarnadas. Y vamos a aprender un poco sobre este tema, vamos a aprender si es este destino final, si continúa, qué significa esto para nosotros. Voy a invitar ahora para que conozcan directamente a Marta Lago Martín, que ella es desde España, nos viene a visitar, ha estado también acompañándome en otra oportunidad, cuando estuvimos hablando en la casa de ella sobre numerología, y ahora para mí un honor tenerla acá, que nos pueda contar abiertamente sobre este tema tan interesante. Pero que antes de pasar de lleno a este tema, Marta, quiero invitarte a que te presentes tú misma y nos cuentes de ti para que toda esta audiencia pueda conocerte. Vamos. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por dedicarme este espacio, tu tiempo, tu espacio y bueno, con este tema tan interesante que, como te decía antes de arrancar, se nos va a quedar corto porque hay tantísimo que hablar que bueno. Pero bueno, con lo que vamos a hablar hoy creo que la gente va a tener suficiente información como para tener más claridad, ¿no? sobre lo que vamos a hablar. Y bueno, pues dicho esto, de agradecerte, bueno, voy a presentarme. Digamos que siempre busqué algo que definiera todo lo que hago, ¿no? Y era complicado porque como he estudiado tantas cosas o me he formado en tantas cosas y presto servicios de diferentes temas, pues bueno, pues encontrar, digamos, la etiqueta de lo que hago, pues encontré o me gustó o elegí acompañante en procesos del alma, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué procesos del alma, no? Pues porque trabajo como a diferentes niveles, ¿no? Y también en diferentes etapas del alma, que no de la persona. Entonces, cuando hablo de diferentes niveles, me refiero pues al nivel energético, emocional, mental y espiritual, y cuando hablo de diferentes etapas, pues hablo desde el trabajo que se realiza en el pasado de ese alma, pues con las vidas pasadas, la integración de vidas pasadas, el momento actual, lo que estamos viviendo, y el futuro de esas almas, una vez que, bueno, partimos de este plano, pues también hay un acompañamiento, ¿no? Así que, bueno, pues acompañamiento a procesos del alma es lo que sentí que unificaba todos estos servicios, ¿no? Y bueno, pues como te digo, ahora estar nombrando toda la formación que tengo, nos extenderíamos mucho, entonces así que os invito a quien quiera saber más de todo lo que hago y de todo lo que me formé, pues en mi web vais a tenerlo allí extenso, ¿vale? Pero sí quería aclarar y, bueno, relaciona a lo que hoy vamos a hablar es que una de mis especialidades tienen que ver con la muerte, ¿no? Con la muerte y todo lo que abarca, ¿no? Es decir, que hago ese acompañamiento a personas que están a punto de morir, ¿vale? Que están en fases terminales, acompaño a las personas que se quedan aquí, a esos seres queridos que tienen que transitar por su duelo, y también acompaño a esas almas que ya han partido, ¿no? A que tomen su camino. Así que esto sería un poco mi presentación reducida, lo he reducido lo máximo posible. Si quieren más información, pues eso, en mi web la pueden tener. De todas maneras, Marta, estoy segura que muchas personas van a estar interesadas en poder conocer, aparte de lo que vas a contarnos nosotros, ir de fondo, ir de lleno, así que vamos a dejarle después al final todos los datos tuyos para que te visiten y para todas esas personas que también quieren que las acompañes, conocer mucho más allá. Pero antes de entrar de lleno a interiorizarnos en esto, la primera pregunta es como crucial. ¿Qué te llevó a llegar a esta instancia, a este punto, no solamente de acompañar a las personas en este proceso, sino también a las almas que ya desencarnaron? ¿Qué fue lo que te llevó a llegar a esta instancia a ti? Bueno, pues igualmente es una extensa, larga historia, porque imagínate, en 54 años que voy a hacer, pues desde que nací estoy teniendo como experiencias, ¿no? Entonces voy a intentar resumirla lo máximo posible. Bueno, siempre hemos oído que las personas que tenemos capacidades o virtudes o percepciones, pues que las hemos heredado, que hay algún antepasado
que ya manejaba estas cosas, ¿no? Yo no tengo conocimiento, personalmente no tengo conocimiento que en mi familia alguien se dedicara a esto o tuviera, o si lo tuviera, pues lo escondería, seguro, pero obvio que tiene que haber alguien, ¿no? Sí, también me he dado cuenta cuando he trabajado con mis vidas pasadas, bueno, pues he podido ver vidas donde he sido brujita, donde he sido vidente, embalsamadora de cuerpos, ¿no? En Egipto. Entonces, bueno, como que eso no se pierde, eso está en nuestra alma, ¿no? Y como que en esta vida lo traigo. Ahora no me dedico a embalsamar cuerpos, ¿vale? Que no cunda el pánico, pero sí entiendo el por qué el gustarme tanto el tema de la muerte, ¿no? Ahí le saco la relación, ya las percepciones, la evidencia, etcétera, pues ya viene de otras vidas, ¿no? De brujita, de vidente, etcétera. Qué Si me interesante voy esto un poco que así, dices. No, qué interesante esto que dices, porque claro, uno lo trae dentro de su ADN. Puede ser tanto también de papá, exacto. de mamá, como de tus propias vidas pasadas anteriormente. Muy Claro, interesante. es que todo está en nuestro inconsciente, nosotros viene todo ahí grabado, no lo perdemos, lo que pasa es que cuando venimos no lo recordamos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el remover es un poquito entenderlo, darle claridad, entender todo lo que te ocurre desde pequeña, pues bueno, da como mucho seguridad, comprensión. Y bueno, pues a eso quería irme un poco a la infancia, que es donde yo empiezo, ¿no? Que yo era de esas niñas que hablaba con el amigo invisible, ¿vale? Pero que luego me di cuenta que, bueno, para mí no era tan invisible, porque yo lo veía bastante real, ¿no? Y aunque en ese momento no sabía de quién se trataba, yo veía un niño masculino, un varón, y ya con el tiempo descubrí que ese niño era un hermanito que venía conmigo en el vientre de mamá, era un hermano gemelo que no llegó a nacer. Nunca en la familia supimos de este niño, pero luego, pues, con trabajos que he ido haciendo de desarrollo personal, pues se me apareció o se me dio esa información, ¿no? De que yo venía con un hermanito. Entonces, bueno, pues como ves, ya desde muy pequeña empiezo a ver cosas que nadie ve, ¿no? Luego, incluso por las noches veía sombras, cosas que se movían. Bueno, fue la verdad que una infancia un poco aterradora, ¿no? Incluso a día de hoy me cuesta dormir en completa oscuridad, ¿no? Ya pasados los años, pues no tengo así como muchos recuerdos de percepciones, quizás hubo ahí como un lapsus de tiempo donde bloqueo todo eso, ya sea porque nos desarrollamos más en la razón, ya sea por miedo, pero algo que me marcó mucho es cuando mis padres pues me meten en un colegio de monjas donde estuve 11 años, dos de ellos estuve interna, ¿no? Y ahí me daba cuenta que lo que me querían contar pues no resonaba con lo que yo sentía. Yo decía, a mí me están mintiendo, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Por aquel entonces, pues igual, me gustaba muchísimo lo paranormal, lo misterioso, lo inexplicable, incluso pues jugábamos muy mal hecho, pero jugábamos a comunicarnos con nuestras almas a través de la Ouija, ¿no? Luego ya sí con unos 14 años, que yo creo que ese fue el primer año que yo estuve interna en el colegio, mi madre enferma, por eso nos internaron, ¿vale? Estuve enferma durante 24 años y entonces empecé a cuestionarme que si había un Dios justo y bondadoso, porque permitía que mi madre tuviera esa enfermedad tan horrorosa, ¿no? Es como a cuestionarme muchísimas cosas, a no entender, ¿no? Y bueno, pues como ves, desde bien jovencita ya me iba cuestionando cosas, ¿no? Así veo, así veo. Luego, ya más, muy de jovencita, ya con 17 años, empiezo a trabajar, pero a la vez iba estudiando, estudié mi carrera de turismo, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero ya con mis primeros sueldos, con el primer dinero que ganaba, pues lo invertía en coleccionables de parapsicología, de ciencias ocultas, ¿no? Y incluso en la juventud. Y esto va a sonar un poco macabro, no quiero que nadie se asuste, porque yo en aquel entonces tampoco sabía. Cuando llegaba a mi casa el periódico, yo lo primero que leía eran las esquelas, es decir, estos anuncios que ponen cuando alguien fallece. Los obituarios. Deja deja la viuda, no sé cuántos hijos, el funeral va a ser aquí. Y yo me leía todos. Y ya os digo, no entiendo.
perdonar porque tengo algo en las gafas. Bueno, que pues eso, en ese momento yo no entendía, ¿vale? El por qué esa fijación con las esquelas, con la muerte, etcétera. Luego, bueno, ya fui armando el puzzle, ¿no? Todas las piezas me fueron viniendo y ya iba entendiendo un poquito más. Luego, Te fuiste interiorizando más, veo, te fuiste interiorizando a medida que ibas avanzando con la edad en este sentido. O sea, exacto, sabías iba desde el como inicio. despertándose más curiosidad y me hacía más preguntas, etcétera. Pero claro, según iba avanzando, iba teniendo más experiencias, que no las voy a contar todas porque es para hacer un libro con 3 tomos, ¿no? Pero bueno, os cuento como las partes más significativas de mi vida, ¿no? Luego ya sí con unos 18 años fue la primera vez que escuché una voz alta y clara que decía mi nombre. ¿Vale? La verdad que salí corriendo. Luego resultó que era mi abuelo paterno, que es el que me crió, ¿vale? Pero curiosamente, donde él vivía, donde él falleció, la habitación que él falleció, bueno, pues mis padres decidieron hacer un despacho y yo estaba ahí estudiando, me acuerdo que era la asignatura de Derecho Civil, no se me olvidará, y de repente escuché mi voz y salí corriendo, ¿no? Pero esa es la primera vez que oigo una voz desde el otro lado, ¿no? Luego, bueno, pues para no hacerlo muy largo, en todas las experiencias que tengo, a eso de los 24 años ya empiezo como más curiosidad hacia las terapias alternativas, ¿vale? Entonces, doy con la energía universal, doy con el Reiki, limpiezas energéticas, sanación con cristales, sanación de vidas pasadas, comunicación álmica, pum, 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 un largo etcétera, que bueno, a día de hoy me sigo formando porque soy ratoncillo de biblioteca y sigo investigando y sigo trabajándome en mí, ¿no? Todo esto, bueno, doy con ello mm, para mí, es decir, para trabajarme en mí, me iban llegando las terapias según las necesidades que yo iba teniendo de trabajo interno, pero nunca se me ocurrió el dedicarme a ello, ¿no? Siempre era, pues como digo, en pro de mi desarrollo personal, ¿no? De hecho, bueno, pues estuve muchos años trabajando en el entorno del turismo, ¿no? Por lo que había estudiado. Eh, pero bueno, seguía como con esa inquietud y a la vez formándome o trabajándome, ¿no? Incluso pues compaginé todos estos estudios con la danza, ¿no? La danza llegó a mi vida. Yo nací bailando, pero ya llegó un momento que dije, yo quiero bailar ya como más profesional, ¿no? Y, y bueno, pues estuve, como digo, formándome en muchas disciplinas de danza. Luego llegó la parte emocional, ¿no? El especializarme en terapias emocionales, porque, bueno, yo soy persona paz, es decir, persona altamente sensible, y entonces iba buscando cómo gestionar también mis emociones, ¿no? Así que, bueno, pues toda esta formación, más unos acontecimientos que marcaron en mi vida, como es la muerte de mi abuela paterna, que es la que también me crió, la mujer del que me llamó en aquel entonces. Bueno, pues yo a mi abuela la ayudé a morir sin saber cómo hacerlo, nadie me enseñó, yo estuve allí. Luego falleció seguidamente mi madre, que como te he comentado antes, hoy sería su cumpleaños, le dedico este vídeo. Y posteriormente falleció el que fuera mi pareja, ¿no? Y entonces ahí empecé como a conectar más con ese otro lado. Eh, También por esas fechas empecé a trabajar en una escuela que se dedicaba a todo esto, ¿no? Empecé a trabajar como secretaria y digamos que eso me ayudó como a dar pasos de gigante en todo lo que yo iba sintiendo, ¿no? Entonces me ayudó como guía para recordar todo lo que estaba en mí y además aprender a manejarlo sin miedo. Así que bueno, pues llegó un momento en mi vida en que dije, todo lo que tiene que ver con turismo ya no resuena conmigo y hay que poner en práctica todo lo que me ha servido a mí, pues ponerlo al servicio de otros. Entonces, desde esta escuela
pues hace como unos 10 años empiezo a atender consultas, también a asesorar, porque no dejé mi puesto de secretaria, seguía asesorando a otras personas, que también tiene su función terapéutica. Y luego ya, pues como ahora unos 4 años, pues me establecí por mi cuenta, dedicándome ya exclusivamente al acompañamiento y en la actualidad, pues aparte del acompañamiento, también imparto cursos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería, y perdón, nada que me haya extendido tanto, un pequeño resumen de todo esto, ¿no? Que hay mucho más, pero bueno, creo que estos episodios eran necesarios para entender un poquito lo que soy ahora, ¿no? Y a lo que me dedico. Gracias, Marti. Sí, no, ha sido interesante. Imagino que hablar todo este proceso, cuando uno llega, salta de una vida aparentemente tradicional, normal, y salta a este mundo más integral, más holístico y además con aperturas, no solamente de este plano, sino de otro plano, es mucho lo que habría que contar y hablar mucho más. Pero yo creo que lo que nos acabas de decir es, resume en gran parte cómo empezaste y lo que te llevó a este momento a ser ese canal de luz yo lo veo así, este canal de luz de ayuda para las personas que estamos acá y para las personas que ya partieron. Pero antes de meternos también de lleno sobre las almas desencarnadas, ¿cuál es la diferencia para que las personas puedan entender también entre alma, espíritu y conciencia? ¿Nos puedes contar un poquito de eso, por favor? Sí, porque todavía hay como mucha confusión, sobre todo lo que es alma y espíritu, que es donde más se puede uno confundir, ¿no? Pero para entenderlo bien, vamos primero a nombrar lo que es la fuente creadora, ¿no? Esa fuente primigenia, el principio creador, que algunos llaman Dios, ¿vale? Porque de ahí es donde salen todas las almas, ¿vale? Entonces es un lugar, una energía muy sutil de donde emanan diferentes conciencias. No solo hay una conciencia, sino que de esa, vamos a representarlo así, de esa gran fuente, ¿vale? Salen como rayitos que crean diferentes conciencias, ¿vale? Esas conciencias serían como las manifestaciones de esa fuente creadora. Y como digo, no solo hay una, hay varias, ¿vale? Y estas diferentes conciencias es lo que llamaríamos o lo que conocemos como familias álmicas, ¿vale? Todos venimos de la fuente creadora, pero luego cada uno venimos de una familia álmica. Eh, no necesariamente yo tengo que venir de la misma familia que han venido mis padres o mis hermanos o gente de mi entorno. Y gente que a lo mejor estamos en otro continente, pues seamos de la familia, de la misma familia, ¿no? Entonces, como digo, las almas todas se crean en la fuente universal, pasan a las conciencias, formando estas familias. Entonces, podríamos decir que el alma serían como las manifestaciones individuales de la conciencia o fuente creativa, de la primaria, ¿vale? Es como la parte de la conciencia que encarna en este plano para experimentar. Y haciendo diferencia con el espíritu, porque siempre nos confundimos alma-espíritu, ¿qué es eso, no? Digamos que en el caso del espíritu sería la energía o inspiración que nos conecta con lo divino, con la fuente, ¿vale? De hecho, para que nos entendamos un poquito más, todos tenemos cuerpos energéticos, ¿vale? Y el cuerpo espiritual es uno de ellos. El cuerpo espiritual es el único que el alma no pierde, que no suelta cuando morimos. Es decir, luego más adelante lo explicaré cómo vamos soltando todos nuestros cuerpos, pero cuando morimos soltamos el físico, el emocional, el mental, ¿vale? Pero el espiritual siempre va a estar con el alma, ¿vale? Siempre va a ser el mismo y es el que nos conecta precisamente con esa fuente, ¿vale? Y bueno, puesto que la temática son las almas desencarnadas, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pero quiero explicarlo. Bueno, son esas almas que ya dejan este plano, tierra, ¿vale? Para viajar al siguiente plano, ¿no? Que sería el plano astral. Entonces, bueno, esas serían como, para entender un poquito más de lo que vamos a hablar, las diferencias que hay entre alma, conciencia, espíritu y, bueno, pues la noción de, o la definición del alma desencarnada. No, súper bien, Marti, porque es importante poder entender que somos mucho más que un cuerpo físico. La mayoría de las personas no nos interiorizamos en el alma.
tampoco en el espíritu, ¿sí? Entonces, solamente el cuerpo físico. Entonces, súper importante poder entender que todos venimos de una fuente creadora, una conciencia universal, y que de ahí, como dijiste tú, se va desprendiendo estas pequeñas conciencias chiquititas, que en este caso, con el tema que hablamos, viene a ser este conjunto de almas que somos, ¿sí? Marti, Y fíjate, antes de que me hagas la siguiente pregunta, esto que has dicho de nos olvidamos de que somos alma, de que somos energía, solo nos quedamos en lo físico, bueno, nos quedamos en el físico y a veces hasta nos olvidamos que también somos emocionales, ¿no? Por esa desconexión tan grande que hay del ser humano con las emociones, ¿no? Nos quedamos en el mental, muy aquí, y muchas veces, bueno, ahora hay más personas, ¿no? Dedicando un espacio, un tiempo a lo emocional, ¿no? Pero muchos se han olvidado también de esa parte que es terrenal, que es de aquí, porque estamos en una dimensión puramente emocional, ¿no? Y nos olvidamos. Así que perdona que te haya cortado, no, no, pero no, quería no, está hacer bien, es esta. perfecto. Y como dices tú, claro, nos olvidamos de esa parte y nos enfocamos solamente en la parte mental, sin entender que la parte mental no funciona sin lo emocional y viceversa. Sí, Exacto. entonces es importante también empezar como a tomar conciencia en ese sentido y ampliar el espectro. Marti, Mm. cuéntanos ahora, ¿qué es entonces para ti el ser humano y a qué le llamas el viaje del alma? Pues fíjate que podría decirte pues lo que decimos todos, pues somos seres espirituales, viviendo una experiencia humana y quedarme tan ancha, ¿no? Pero quiero profundizar un poquito más porque eso es como muy, ya muy cotidiano, ¿no? Muy común. El otro día, fíjate que en una sesión, una clienta me dio una respuesta que me dejó súper impactada y creo que define muy bien pues lo que es el ser humano, ¿no? Yo la preguntaba a ella, ¿y tú quién eres? ¿No? Y entonces ella me dijo, soy materia temporal y energía eterna. Y dije, wow, o Qué sea, lindo. nunca había oído una explicación tan clara de lo que somos, ¿no? Y yo, bueno, a mí me gusta explicarlo como a los niños, ¿no? Entonces, yo no sé si habrás oído lo hago con la bombillita, ¿no? Somos bombillitas, bombillas de luz, ¿vale? Tin, 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 que estamos por ahí. Nacemos, nos ponen un vestidito que se llama vida, ¿vale? Que es nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo, con toda su emoción mental, etcétera. Entonces vamos por la vida con ese vestidito y cuando morimos nos quitan el vestidito, pero la bombillita sigue, ¿vale? Entonces es un poco para explicar pues lo que siempre, vamos, lo que dijo ya Einstein en su momento, de que la energía no termina, no desaparece, sino que se transforma, ¿no? Es simplemente, según vamos reencarnando, pues nos van poniendo un vestidito que se llama vida, nos lo quitan y entonces, bueno, a mí me gusta así explicarlo como muy llano, como muy para niños y a los niños, si se lo explicas así, pues pueden tener como mucha más comprensión que decirles, bueno, porque hay niños que vienen como muy despiertos y haciendo preguntas muy, Totalmente sí. muy heavy que dices, ¿cómo le explico yo desde el adulto con una explicación adulta, ¿no? Pues si lo hacemos así, como el cuento de la bombillita, pues pueden entenderlo mucho mejor, ¿no? Muy Y bien, con la respecto explicación al... que da Sí, súper dime. bien. No, es entendible, bastante entendible verlo de esa manera y sobre todo, claro, empezar como a decirle a todo el mundo que empiece a tomar conciencia que somos energía, y esto está comprobado científicamente. El cuerpo, somos energía pura, entonces, claro, la energía no se pierde, se transforma. Entonces, gracias, Exacto. Marti. Gracias. Continúa diciéndonos lo que nos querías contar. Sí, quería, como me habías hecho también la pregunta de lo que para mí es el viaje del alma, pues bueno, podría decirte que el viaje del alma empieza, pues como te he dicho, ¿no? Desde ese principio, de esa conciencia primigenia, y es un viaje que no tiene fin como alma, es un viaje eterno, ¿no? Pero cuando yo hablo del viaje del alma, en ese acompañamiento, procesos del alma que digo, lo acoto un poquito, ¿no? Es desde que nosotros venimos aquí a la Tierra hasta que nos volvemos a ir. Es como una encarnación. Un viaje es una encarnación, ¿vale? Y además, para que el alma evolucione, necesitamos de muchísimas encarnaciones, ¿vale? Muchísimas experiencias. Dependerá, es decir, que unos tendrán más, otros menos, que dependerá un poco del trabajo que realicemos
con las experiencias que elegimos en cada encarnación, ¿vale? Entonces, nuestra alma estará haciendo tantos viajes como necesitemos para evolucionar, ¿vale? Iremos empalmando un viaje con otro. Y esto no quiere decir que nos vamos y seguida reencarnamos, ¿no? Porque de hecho lo normal es que tardemos mucho en reencarnar porque en el otro lado también tenemos que hacer un proceso, ¿no? Sí es cierto que hay gente que reencarna muy pronto, pero son los menos, ¿no? Lo normal es tardar. Entonces, en esto es importante tener la claridad que nacimiento y muerte es lo mismo. Nacer es morir y morir es nacer. Lo único que lo hacemos en diferente estado o en diferente plano, ¿vale? Pero vida y muerte son dos caras de la misma moneda, son lo mismo, van juntas, ¿vale? Esto lo digo también para que, bueno, quitar un poco de ese miedo a la muerte, porque la muerte es un nacimiento. ¿Vale? Entonces, ese sería, digamos, el viaje que yo llamo del alma, desde que llega el alma a la vida terrenal hasta que lo abandona para iniciar un nuevo viaje en un nuevo estado. Súper interesante, Marti, lo que vemos desde la otra cara de la moneda que nos cuentas tú, porque en este plano físico nosotros morimos y renacemos todo el tiempo. Estamos muriendo y renaciendo Exacto, todo total. el tiempo estamos viviendo aquí. Las células, mira las células a diario, es decir, en todo momento están, y eso está en nosotros. Pero luego lo que Exactamente. dices tú, todos los ciclos que vamos pasando, porque la muerte, no solo la muerte física, sino todos los procesos que vamos de duelo, de pérdidas, de cambios, de esos son muertes igualmente. Exactamente, son las grandes transformaciones que todos los seres humanos vivimos también durante este proceso. Marty, Exacto. nos hablaste del viaje del alma, pero ¿qué pasa cuando el alma desencarna? ¿A dónde se dirige? ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurre en este proceso? Bueno, pues antes de contestarte todo eso que ocurre, que nos encontramos, a dónde vamos, bueno, quería explicar un poquito de qué estamos formados. Bueno, ya sabemos que energía, todos hemos oído hablar de que tenemos un aura, ¿vale? Que no deja de ser una energía que nos envuelve, ¿vale? Ese aura está compuesto de diferentes capas o campos energéticos, ¿vale? Está el físico, el emocional, el mental, el espiritual. Se dice que tenemos hasta 8 cuerpos, ¿vale? O capas energéticas. Entonces, cuando morimos, obvio que lo primero que soltamos es nuestro vehículo físico, el cuerpo, ¿vale? De hecho, es inmediato en la muerte. Fíjate que incluso leí un caso eh, de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte, en el que ella tuvo un accidente de coche donde el coche impactaba frontalmente contra un muro y ella comentaba que ella vio su muerte, es decir, que su alma salió antes para evitar ese impacto. Entonces, hay casos en los que el alma sale segundos antes de una muerte traumática. Lo digo para cuando decimos es que tengo miedo a morir de tal manera, el alma es muy sabia y puede tomar esa decisión de salir antes para evitar lo que es el impacto, ¿vale? Como digo, lo primero soltamos el cuerpo físico y luego nos vamos desprendiendo del resto de capas menos la espiritual, que ya hemos dicho que esa capa va con el alma a todos los lados, ¿vale? Em, Tardamos 3 días en soltar el resto de capas, ¿vale? Por eso antiguamente los velatorios duraban 3 días y en la actualidad yo cuando voy a hacer un trabajo con personas que han fallecido espero 3 días, ¿vale? Para luego seguir haciendo lo que os voy a ir contando. Pero es lo que aproximadamente se tarda en desprenderse del resto de cuerpos. Claro, esto es dependiendo, porque sí en mi experiencia me encuentro personas, y es lo que más me encuentro, es gente que les cuesta soltar mucho, sobre todo el cuerpo emocional, ¿vale? Ya sea por apegos, emociones estancadas, cosas que siento que están pendientes que nos han quedado cerradas, ¿vale? Y entonces nos seguimos manteniendo aquí, pero con ese alma, con esa unión a ese cuerpo emocional, ¿no?
Y entonces, bueno, pues ahí es donde empezaría, digamos, el trabajo que hago yo con ellas, ¿no? Que ya explicaré más adelante, pero bueno, eso sería un poco el proceso que tenemos cuando nos desprendemos, cuando morimos, ¿vale? Nos vamos haciendo ese desprendernos. Y fíjate que antes decíamos que nacer y morir es lo mismo, ¿no? Y esto me impactó a mí mucho cuando leí que nacer era mucho más traumático que morir, porque claro, de repente bueno, nosotros tanto para entrar en un cuerpo físico como para salir, entramos y salimos por un chakra, ¿vale? Cuando entramos, quiero que os imaginéis un embudo, entonces nosotros estamos por ahí, ven el embudo con su apertura grande para entrar por ese chakra que se hace pequeño. Entonces, ese es el nacimiento. Y para la muerte sería al revés, con lo cual es mucho más fácil salir de algo estrecho que al revés, que, no, que lo que ocurre cuando nacemos, ¿no? Entonces, bueno, que no tengamos miedo, que no es tan traumático como supuso el nacimiento, que algunos nacimientos han sido bastante complicados, ¿no? Muchos hablan de un túnel, ¿vale? Que yo no siento que el túnel sea real, sino si nos vamos al embudo, yo creo que es el momento ese de pasar por ese embudo, por esa parte estrecha para luego salir más como expandirse, ¿no? Entonces no siento que sea un túnel real, sino una sensación que tiene el cuerpo al salir por esa parte, ¿vale? Y bueno, pues ya ha contado pues lo que somos, todas las partes que hay nuestras energéticas y qué pasa cuando salimos, entramos, etcétera. Quería comentaros que, porque bueno, ahora que estamos mucho, que sí, ascender a la quinta, que la cuarta, la tercera, a ver, todos los humanos, obvio, estamos en este plano de tercera, ¿vale? Pero no solo estamos aquí, estamos en tercera y cuarta, porque sí, la tercera es el cuerpo físico, lo emocional, lo mental, pero el espiritual y el resto de cuerpos está en la cuarta, es decir, nosotros ya estamos tercera, cuarta. La cuarta es lo que se llama el plano astral, ¿vale? Entonces, cuando nosotros dejamos este plano físico, pasamos al astral, pero que ya hay una parte nuestra ahí, ¿vale? No es algo desconocido para nosotros. Y sí es cierto que, bueno, pues también con esto que os digo de ascender y subimos y vamos y bajamos, bueno, eso es muy de religión. Os han dicho que el cielo está arriba, que el infierno abajo, y nada tiene que ver con los planos, porque los planos o las dimensiones es a lo ancho. Es como, para que os hagáis ya una idea, es como una cebolla, ¿no? Entonces, primera dimensión, segunda, tercera, cuarta, quinta, ahí hasta, creo que hasta 12 o más, no sé, bueno. Hay diferentes opiniones, que si 12, que si 24, pero bueno, lo que me refiero es que vamos, no ascendemos, es decir, vamos a diferentes planos, pero así, a lo ancho, ¿vale? Luego en cada plano, cuando nosotros pasamos a ese plano astral, cuando ya dejamos esta dimensión, digamos que en ese plano hay como, mira, lo voy a explicar con un edificio, porque lo vamos a entender mejor, porque luego en cada plano hay diferentes apartados, ¿vale? Es decir, en ese astral hay una parte que es más densa, ¿vale? O más oscura, que sería el bajo astral, hay otra de mediana densidad, que es donde están las almas en pena o las almas errantes, que no son oscuras, pero que están con vibración baja por ese dolor, ¿vale? Hay lugares más lumínicos, entonces vamos a hacer un edificio para que así nos demos cuenta. Le vamos a hacer un edificio, pero en vez de en vertical, en horizontal, para que tengamos una idea de lo de la cebolla que decía. Entonces, bueno, pues cada planta del edificio van a ser los diferentes planos. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿vale? Y en cada planta vamos a tener departamentos u oficinas, ¿vale? Entonces van a estar la oficina eh, más oscura, menos oscura, ¿vale? Entonces, bueno, os he puesto el ejemplo de las oficinas
porque me parece como mucho más fácil para entender lo que hay en ese otro lado, ¿vale? Hay una película que a mí me gusta mucho, que yo dije, quien hizo esta película o quien sacó el guión de esta película es un visionario, que es la película de Soul. No sé si tú la has visto, que es Sí, de sí, la he dibujos visto. animados. Es linda, tiene mucho Vale, mensaje pues también. lo explica fenomenal. A mí se me quedó muy grabado en la memoria la parte donde estaban las almas errantes, ¿no? Las almas en pena, porque en mi trabajo he tenido que ayudar a personas que estaban ahí, ¿no? Y era ese lugar sombrío, iban con cadenas, pero cadenas como Energética. simulando el llevar su dolor, ¿no? Arrastrando su dolor, era un lugar gris y entonces, bueno, dije, pero si es lo mismo que yo veo, ¿no? Es súper fuerte. Entonces, quien no lo haya visto, súper recomendable, ¿vale? Bueno, pues con todo esto nos podemos hacer una idea de que sí, todos vamos al plano astral, a esa cuarta dimensión, pero no todos vamos al mismo lugar. Luego podemos ir cada uno a una oficina, a un departamento, ¿vale? ¿Y de qué dependerá esto? Pues de toda la experiencia que nosotros tengamos en la Tierra, de Claro. cómo nos vaya aquí, de cómo eh, nos vayamos al otro lado, si vamos cargaditos con la mochila emocional, si dejamos cosas pendientes, pues dependiendo de la evolución de cada alma, pues iremos a un lugar u otro. Y en ese lugar, pues seguiremos evolucionando, seguiremos teniendo una vida, ¿vale? No como la de la Tierra, pero una vida como almas hasta que volvamos a reencarnar o pasar a otro plano, ¿vale? Totalmente Entonces, entendible. eh, Es súper bueno sí, este ejemplo que diste del edificio para que la gente pudiera entenderlo de manera como más metafórica, pero igual bien, para que lo pudiera comprender, que nosotros vivimos también en diferentes planos. Y fíjate que lo que acabas de decir es súper interesante, porque esta evolución que tiene nuestra alma, que nos estás contando, este proceso, es una evolución que también se nos pide en este plano, que deberíamos tener exacto, en este proceso de evolución y tomar conciencia también que nosotros estamos aquí en el universo. El cielo está acá, no está arriba, está acá. ¿Sí? esta Entonces, casa. está acá. Entonces deberíamos como tomar un poco más de conciencia. Me llamó la atención también cuando nos contaste que es mucho más, entre comillas, traumático el tema de morir que nacer. En ese sentido, y lo vemos porque yo creo que va muy ligado al tema de las creencias limitantes en ese sentido, del apego y el terror que le tiene uno a este plano. Claro, hay una gran diferencia dentro de todo, porque uno cuando está dentro del vientre materno, la guatita de la mamá, está como, tiene todo dentro, está como segura, seguro. Exacto, Entonces el impacto de dejar esa seguridad, esa calidez desde ahí y salir al mundo, miedo, es miedo claro, a lo desconocido, a todo, sí. exactamente. Ahí empieza para nosotros el gran cambio, la gran transformación y dentro de todo empezar una nueva vida en este sentido. Pero como con todo lo que nos vas contando, vamos entendiendo también que uno vive y muere todo el tiempo, ¿sí? Y que hay diferentes planos para poder nosotros transitar. Encuentro tan Exacto. interesante esto, Marti, porque nos ayuda a ampliar la conciencia, a poder entender un poco más y respeto también a nuestras almas, tomar conciencia que somos almas, somos familias de Exacto, que en ese no nos sentido. olvidemos que hay que hacer un trabajo en pro de ellas para así Exactamente. seguir evolucionando. Sí, Y no, bueno, pues sí, otra de las preguntas que me decías que nos encontramos en ese otro lugar. Bueno, pues yo me baso, aparte de la experiencia de conectar con almas del otro lado, he estudiado mucho sobre experiencias cercanas a la muerte, ¿no? En donde la mayoría pues comentan cosas en común, como un estado de paz absoluto, donde hay dolor físico, donde hay mucha luz, donde flotan, ¿vale? Pero también hay casos de personas que tuvieron experiencias terroríficas. Pero, a ver, no quiero asustar a nadie, es decir, esto es más para concienciar de la importancia de, volvemos a decir, el trabajo que tenemos que hacer aquí, porque según cómo nos trabajemos, experimentemos y nos vayamos de ligeritos al otro lado, pues tendremos unas experiencias u otras en ese otro lado. Es decir, una persona asesina pues no va a ir directamente a la luz. Pues claro, cuando fallezca se va a encontrar con ese departamento oscuro donde va a tener que hacer su evolución ahí, ¿vale?
pero por eso no quiero asustar a nadie, que hay que estar muy mal, muy mal, muy mal para, o ser muy malo, muy malo, muy malo para estar obtener esas experiencias, ¿no? Que también son válidas, porque todos hemos pasado, a ver, no siempre hemos sido bombillitas de luz, también hemos sido bombillitas oscuras, es decir, todos hemos pasado por ese bajo astral, ¿vale? Pero bueno, en el aquí y en el ahora, siendo conscientes y con el trabajo o en la línea en la que estamos metidos, difícilmente nos vamos a ir a esa oscuridad por el trabajo que llevamos haciendo, ¿no? En este viaje, en esta encarnación. Así No, que, bueno, lógico, era un tenemos, poco... tenemos todos que ir evolucionando de todas maneras y tomar conciencia en ese sentido. Sí, no, mm. totalmente interesante, Marti, y vamos ampliando conciencia también, que es la idea. Quiero preguntarte ahora, ¿nosotros podemos ayudar a estas almas en este nuevo viaje y cómo lo haces tú? Bueno, pues existen, bueno, antes hablaba que yo acompañaba a personas que están por fallecer. Y es muy importante en esos procesos, bueno, pues tener la mayor información o claridad posible para hacer un acompañamiento. No es fácil, ¿vale? Y más si se trata de un ser querido. Pero bueno, hay oraciones muy potentes que les pueden ayudar. De hecho, Allan Kardec, que fue uno de los mayores espiritistas de toda la época, quiero decir, de toda la existencia de toda la historia, vamos a dejarlo así, pues tiene oraciones muy buenas, tiene una para personas agonizantes, ¿no? Que sirve para cuando esa agonía dura mucho o el moribundo se resiste, porque también hay resistencia a irse a veces y la agonía la alargamos por ese miedo a irnos al otro lado, pues bueno, existen oraciones para eso, existen oraciones para los recién fallecidos, para almas que sufren y porque se han quedado atrapadas entre dos planos, para almas suicidas, para almas arrepentidas por el mal que hicieron y ahora quieren como redimir, ¿no? Existen muchísimas de este autor. A mí personalmente, cuando alguien fallece, me gusta mucho el Salmo 23 de la Biblia, ¿vale? Y aunque yo soy atea, después de 11 años en un colegio de monjas, soy atea, eh, reconozco que esa oración es muy potente, pero yo la modifico. En vez de Dios es o el Señor es tu pastor, pues yo pongo la fuente de luz es tu guía, ¿vale? Lo modifico un poquito. Eh, es importante cuando alguien fallece para poder ayudarle, hay que dejar pasar esos 3 días que decía antes, ¿no? Que es lo que tarda eh, el alma en soltar todos esos cuerpos. Entonces, a partir de los 3 días ya es cuando realizo ese Salmo 23 durante 13 días a diario, durante 13 días, ¿vale? Seguidos. Y una vez que termino, miro a ver cómo está ese alma. Si ese alma le es suficiente con eso, fenomenal, no hay que hacer nada. Pero si no es suficiente, porque claro, igual que cada persona es un mundo, cada alma es un mundo igual, pues puede costar un poquito más o hay que hacer un trabajo especial. Hay personas que fallecen y no saben que han fallecido. Cuando son muertes muy traumáticas, no saben que han fallecido. Entonces, hay que hacer un trabajo de que tomen conciencia con mucha delicadeza, de que sepan que están muertos. Personas que se han suicidado eh, se quedan traumatizadas porque, claro, tomaron la decisión de suicidarse para acabar con su sufrimiento y al llegar al otro lado siguen con su sufrimiento. Entonces hay que ayudarles un poquito, ¿vale? Entonces eh, voy aplicando el trabajo que cada uno vaya necesitando, cada alma vaya necesitando, pues como os digo, pues, diferentes motivos por los que les cueste un poquito más y necesiten más que lo que es la oración, ¿no? Pero bueno, si estáis más interesados, por no extenderme, porque este sería para otro vídeo, Sí, os interesa más el tema no, del acompañamiento. pero qué lindo eso, Marta, de que haya oraciones para poder ayudar a las personas en este proceso. Mm, Y también que seas un canal en ese sentido, que puedas ayudar y como dices tú, claro, cada partida de cada ser, de cada alma es distinto. Distinta la experiencia, distinta la forma, el proceso. Y obviamente cada uno tiene que tener una particularidad, atención, digámoslo así, para ayudarlo en este camino, en este nuevo renacer, digámoslo, del alma que tiene.
Y una pregunta interesante, Marti, con todo esto que nos estás contando, aunque hay muchas preguntas también, estas desde el otro lado, ¿estas almas nos pueden ayudar a nosotros? ¿Y cómo podemos interactuar en este sentido? ¿Existe esa posibilidad? Antes de contestarte a esta pregunta, solo quería añadir algo para del anterior. Es que si, como he dicho, hablar del trabajo con las almas desencarnadas es muy extenso. En mi canal de YouTube hay una entrevista que me hicieron de una radio de México, eh, que bueno, pues está ahí grabada, que lo llamé Acompañamiento de Almas Desencarnadas, pues ahí tenéis como más información o más, sí, más, me expando más del trabajo que hago, ¿vale? Para que así lo tengan en cuenta y por si quieren, ya te digo, enriquecerse más de esto. Con respecto a tu pregunta, bueno, pues ya hemos visto antes que hay almas que se quedan atrapadas entre dos planos, ¿no? Por el motivo que sea porque no sepan que están muertos, sea por apegos, obsesiones, venganzas, cosas que nos han eh, terminado o zanjado, ¿vale? Pero incluso hay almas que pasan al otro lado y al pasar al otro lado tienen como misión evolutiva acompañarnos como guías en algunos de nuestros procesos, ¿no? Y Bonito. aquí te hago un ejemplo muy cortito, que fue el caso de mi madre. Eh, Mi madre estuvo pegada a mí 2 años y yo por más que en aquel entonces yo no manejaba tanto esto, ¿no? Pero bueno, había personas de mi entorno que hacían trabajos para que ella tomara su camino y pasó algo muy concreto en un momento de mi vida y cuando pasó ella ya pudo irse. Pero pasaron 2 años, ¿vale? En ese momento ella tenía esa misión para conmigo de estar acompañándome y bueno, es algo que su alma decidía, no es de esto que dices, no, es que estás agarrando a tu madre y no la sueltas, no, no, es que era su misión evolutiva para pasar a un diferente grado, ¿no? El estar acompañándome como guía en ese proceso, ¿vale? Entonces, sí, pueden interactuar con nosotros, aunque claro, no todo el mundo es perceptivo, ¿vale? O sensitivo, pero están ahí, están intercediendo por nosotros, o nos están protegiendo o dándonos señales, ¿vale? De las maneras que sean, eh, en- pues como te digo, interactuando, ¿no? Estando en esos dos planos. Qué lindo eso, Martí. Y fíjate que el ser humano a veces es tan complejo, porque cuando alguien parte de nosotros, de los que amamos, queremos, queremos seguir en contacto con ellos, pero al mismo tiempo nos da miedo. Que si se comunican, que si hablan, que si los viéramos nos daría mucho susto, pero quiero que estén. ¿Sí? ¿Te suele pasar cuando tienes personas también en ese sentido? Yo siempre digo que no tengan miedo, porque si hay personas, a lo mejor se comunican pues apagándote el cine de la tele. El otro día me llamaba una y dice, yo ya estaba ahí, que estaba sintiendo algo. Y le dije, si estás ahí, apaga, enciende el microondas. Dice, 3 veces me encendió el microondas solo y yo estaba ahí cagada. Digo, pero si se lo estás pidiendo, ¿no? ¿Quieres una señal? Y luego que no tengan miedo, que no vienen a hacernos daño, ¿no? Pero es lo que dices tú, ¿no? Mm, Fíjate, es como que preferimos más que nos vengan en sueños, ¿no? Es como, Sí. ay, a ver si los sueños me viene a visitar y me da el mensaje en sueños que yo en sueños no capto nada. Yo no me acuerdo de los sueños y a mí no se me presentan en sueños, se me presentan más en el día a día, ¿no? Pero que no hay que tenerles miedo porque, a ver, todos estamos acompañados, siempre están ahí, van, vienen, etcétera, y bueno, no vienen para hacernos daño. ¿Vale? Entonces, Eso bueno, es lo más importante, sobre todo si son seres que son parte tuyo, que amas, te amas y que siempre eso los va a conectar. Así que, bueno, puede ser exacto, también un canal a través de los sueños, a quien le resuena de diferente manera, eh, pero que sientan que siempre, como dices tú, están ahí contigo, te acompañan, están ahí contigo. Y eso es como muy alentador para las personas que todavía seguimos acá y extrañamos mucho a las personas que amamos y partieron. Marti, hablaste hace un ratito también el tema de las almas desencarnadas, pero también hablaste de los guías, que pueden ser también familiares en este sentido. ¿Qué pasa con este tema de los guías? Eh,
¿Cómo podemos saber quién es nuestro guía en este sentido? Bueno, pues hay muchas personas que sensitivas, pues que tienen claro que hay un familiar que les acompaña, ¿no? Hay otras que dicen, me acompaña un familiar, pero más proyectando ese deseo que así sea, ¿no? Porque es mejor, tengo menos miedo saber que me está acompañando mi abuela que me está acompañando un ser que a saber quién Ajá, es, ¿no? vale. Entonces, bueno, es como más fácil decir eso. Hay otros que dicen, ah, no, yo, mi guía es un alma súper evolucionada, es un maestro ascendido, etcétera. Bueno, la mejor manera para saberlo es ponerse en manos de un buen profesional en comunicación o canalización. A mí me gusta llamarlo comunicación, porque canalización me resuena a cañería. Entonces yo prefiero decir que soy comunicadora álmica que no canalizadora. Entonces, bueno, pues ponerse en manos de un buen profesional para que vean quién les acompaña, incluso pues que se comuniquen con ellos. Mira, lo que es cierto es que todos nacemos con un guía, ¿vale? Incluso esas personas que vibran bajísimo, que vienen a hacer el mal, también tienen su guía en esa oscuridad, ¿vale? Tenemos un guía protector, que normalmente suele ser un familiar o alguien, un ser querido, muy cercano, pero que no necesariamente, porque también me he encontrado guías protectores que eran, eh, pues que habían coincidido con el alma de mi cliente en una vida pasada. Tengo un caso de una chica, pues, que su guía ha estado mucho tiempo con ella y era, en una vida pasada, era madre e hija. Entonces, este almita que la acompañaba era su madre, pero ese alma no llegó a reencarnarse, ¿vale? Entonces, no siempre tiene que ser alguien que hayamos conocido en este plano, quiero decir, en este viaje que estamos viviendo ahora, que estamos transitando ahora, sino que puede ser de una vida pasada. Obvio, tenemos guía protector, tenemos guías espirituales, pero entre los guías espirituales, pues como digo, no tienen por qué ser seres de una vibración altísima, no, es que mi guía es Kuan Yin o Jesús o no, pueden ser almas de seres de donde venimos, de nuestro origen. Es decir, me he encontrado al canalizar personas que tienen como guía un hada, un elfo, un gnomo, porque el origen de mi cliente es un origen elemental, ¿no? De esa primera dimensión. Hay otras veces que me viene un extraterrestre, pues porque a lo mejor esa persona tiene su origen fuera de lo que es la Tierra, ¿vale? Entonces, como digo, para tener un guía muy elevado, ¿vale? Debemos estar súper avanzados en este momento de nuestra vida. Y si estuviéramos tan avanzados, que son muy pocos los que lo están, pues a lo mejor no estaríamos aquí, ¿no? Sí es cierto que los guías pueden ir cambiando. Yo me he dado cuenta en mi proceso que mm, voy teniendo diferentes guías dependiendo en el proceso en el que esté, ¿vale? Entonces, que no nos quedemos de que mamá siempre está ahí, ¿no? Porque mamá ya se fue y luego estuvo otro y ahora está otro y han pasado unos cuantos desde que ya falleció, ¿no? De hecho, bueno, te acordarás que hace poco tuvimos una sesión, tú y yo, que la verdad que nos sorprendimos mucho quién te acompañaba, ¿no? Realmente fue emotivo y bueno, muy revelador. Sí, desde mi experiencia, que tuve una experiencia contigo en ese sentido, que no esperábamos tener esa sesión, recuerdo perfectamente, pero que Exacto. sí, había que haber una comunicación, y en ese sentido fue una comunicación impactante para mí, emotiva, es cierto, pero muy liberadora al mismo tiempo, en ese momento con mi papá y mi hermano que partieron. No pensé que también podía ser un momento de reconciliación entre todos, entre ellos y fue muy sanador. A veces no tomamos conciencia que también podemos ser ese canal, que puede ser un nexo entre esas almas que amamos, que partieron, y que también necesitan reencontrarse en un momento y que al mismo tiempo puede ser, como dije hace un ratito, muy sanador y liberador para todos. Sí, fue una experiencia linda, Marti, fue una experiencia maravillosa Muy que emotiva, aclaró sí. muchas dudas, que aclaró muchas dudas también, porque los seres que quedamos aquí en este plano, nos quedamos con muchas interrogantes, nos quedamos con muchas dudas, y también esa comunicación que existe con las almas que ya partieron,
puede seguir existiendo a pesar de que no estén en cuerpo físico. Exacto. Así es que encuentro maravilloso en ese sentido. Y gracias desde ya por esa sesión que tuvimos de todas maneras, y por eso también fue uno de los temas que estamos hablando ahora, que encontré Sí, tan interesante no solo como, fue impactante y emocionante porque acuérdate que antes de tu padre y tu hermano, pues yo te decía, viene alguien que es igual que tú, ¿no? ¿Te acuerdas? Y tampoco esperábamos algo así. Y fue muy revelador, como dices tú, muy sanador, muy liberador. Y lo que, algo importante, que aunque no los veamos físicamente, sabemos que siguen estando ahí en ese otro lado. Es digamos, la mayor prueba de que no desaparecemos totalmente, no nos vamos. Es decir, no es un fin, ¿no? Es un nuevo viaje. De otra manera, pero es un nuevo viaje. Entonces, como digo, lo mejor para saber quién es nuestra guía es acudir a personas, pues como yo, que tienen capacidad para comunicarse con almas, pero sí, pues eso, que sea de confianza, porque he visto casos de personas que dicen que son canalizadores medium, que te dan un mensaje que es muy generalizado, es decir, un mensaje que vale para cualquier persona, ¿no? Lo típico de, dicen que están muy orgulloso de ti y que lo sigas haciéndolo así, ¿vale? Eso te vale para todo el mundo, ¿no? Pero es importante cuando, acuérdate en tu sesión, ¿no? Que yo te decía, te describía cómo era la persona y me decías, no, pues es que sí, era mi hermano o mi padre, ¿no? Entonces a mí me van mostrando, me van dando pistas, imágenes o cosas que solo sabéis vosotros, ¿vale? Entonces el comunicador tiene que ser sensitivo y no solo venga, Ana, porque a saber con quién está canalizando y como te digo, veo casos de mensajes muy generalizados. Cuando un comunicador te dice cosas que solo tú y esa alma saben, ahí está el profesional, ¿vale? Entonces, sí, bueno, no, de todas maneras, yo quedé muy contenta contigo en la sesión y como te dije, fue muy sanador y liberador y al mismo tiempo, claro, también todas las características, la forma que vas como dando tú las especificaciones y todo, te van dando la certeza, ¿sí? De que definitivamente sí, hay una conexión, sí es la persona. Y al margen de que te den las características, porque claro, uno no cree, como no está viendo, y la persona en este caso eres tú, que sirves de canal de ser ese puente entre la comunicación que tiene que existir en ese momento. mm, Entonces, claro, también no solamente están las características, sino también está en ese sentir. Tú lo sientes en ese momento, te exacto. conectas. Entonces, todo como que se forma una especie como un campo energético de conexión, de comunicación y de certeza para uno, independiente de las características. Yo diría que es un todo en este sentido, al margen de la información que te llega, que entregas y que le hace sentido a la persona, como fue mi caso. Lo que pasa que a veces en esa, por ejemplo, imagínate que alguien está en su dolor de haber perdido a un ser querido y en esa desesperación de querer sentir, querer conectar, pues se cree todo, ¿no? Y hay mucho, bueno, sabes que en todas las profesiones hay mucho vendehumos, ¿no? Y hay mucha gente que se aprovecha de esto. Entonces, te vale todo lo que te están diciendo porque eh, en ese momento estás tan vulnerable que no puedes tener ese sentir del que tú hablas, ¿no? Me vale lo que me estás diciendo porque me está diciendo que está bien, porque, ¿vale? Entonces, bueno, es el sentir y como digo, estas pistitas que vamos dando de cosas que solo sabéis vosotros para confiar en que el profesional que os está dando el mensaje pues es el correcto, De ¿vale? todas maneras, Marti, tú eres un puente, diría yo, una enlazadora de mundos en este sentido, para poder conectar con las personas que ya partieron, con las personas que están acá todavía, que estamos acá todavía. Pero, ¿cualquier persona puede comunicarse con ese otro lado también o no? Pues realmente sí, ¿vale? Fíjate que la comunicación, antes de entrar un poquito más de lleno en que si cualquier persona puede comunicarse, la comunicación, lo que hablábamos antes, ¿no?
alguien que no sea sensitivo y de repente tú estás viendo que te están encendiendo y apagando la luz o encendiendo y apagando el televisor o de repente estás ahí en tu penar y aparece la canción preferida de esa persona, ¿no? Son señales y es una forma de comunicarse. ¿Vale? No, no siempre tiene que ser como yo lo hago, canalizando. Existen muchas técnicas. Todos hemos oído hablar de los medium, ¿no? Que son aquellos que ponen su cuerpo como vehículo para comunicarse, ¿no? Es como que dejan, si os acordáis de la película Ghost, ¿no? Como la actriz está de color, pues permitía que se metiera el alma, ¿no? De Patrick Swayze para comunicarse o de otros para comunicarse, ¿no? Y bueno, yo lo considero un poco peligroso y eso, digamos, es la diferencia que hay con los que nos comunicamos o los canalizadores, sino que nosotros no ponemos nuestro cuerpo a disposición de ningún alma, ¿vale? Porque es que se nos puede quedar ahí y ya hablaríamos de una posesión. Entonces, lo que yo hago es conectarme o proyectarme a ese astral, ¿vale? Donde están esas almas para realizar la comunicación. Obvio que me protejo para que no se me cuele ningún alma, porque a veces, claro, te ven un canal, a mí me pasa estar hablando con alguien y de repente empiezan a presentarme gente, ¿no? Y claro, no puedes decirle a la persona con la que estás, oye, conoces a tal, 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 porque está a tu lado. No todo el mundo está abierto a eso, ¿no? Entonces, en ese momento tienes que decir, oye, mira, no es momento, te agradezco que te presentes. O cuando quieres hacer una canalización, pues te puede venir alguien que ven que eres un canal y dice, ah, voy a aprovechar, ¿no? Entonces, protejo muy, muy mucho para que no se cuelen nada que no se tenga que colar, ¿vale? En mi caso, bueno, la comunicación que yo hago es bueno, es una combinación telepática, ¿vale? No es que me hablen moviendo la boca, pero es más a modo de pensamientos, de imágenes y de símbolos. Que en la mayoría de los casos, sobre todo con las imágenes y los símbolos, para mí no tienen sentido, pero que cuando se lo expresa a la otra persona, te lo recibe y dice, ah, pues sí, pues esos son los caramelitos que me hacía mi abuela, o ese es el triciclo que me compró mi papá, ¿no? Y veo un niño en triciclo. Bueno, pues, para mí no tiene sentido, pero para ellos sí. Eh, Hay otras maneras de comunicación. Antes te hablé de mi experiencia cuando era joven con la Ouija, que es bastante peligroso. También está la escritura automática, que siento también que es peligroso, ¿no? Pero eh, digamos que hay. Ahora, el otro día, no, hace un ratito me estaba diciendo una amiga que ha empezado a canalizar a través de dibujos, ¿no? Pues también se canaliza a través de dibujos, de música, de, bueno. Ay, mira, ahora que me estoy acordando, tenía un amigo que parecía un elfo, físicamente parecía un elfo, y él canalizaba con los elfos y hacía música élfica y de hecho diseñó un arpa élfica. Es decir, que hay muchas maneras de canalizar, que no solo es, venga, como yo hago, me comunico, sino que hay señales, podemos hacerlo a través de arte, etcétera, ¿vale? Por eso cualquier persona puede aprender a comunicarse, todos somos canales, ¿vale? A unos nos costará más que a otros, sobre todo a los que son más mentales, que están pensando, venga, y ahora tengo que hacer esto y veo, a eso les va a costar más, pero todos podemos. Ahora, lo que es súper importante es formarse con alguien de confianza, que use protecciones, que enseñe a sentir la energía, porque ahora yo veo cada cosa y no, en un fin de semana o en un día te enseño a comunicarte, ni te enseñan a protegerte, ni te enseñan a sentir con quién. ¿Por qué? Porque la vista es el primer sentir el primer sentido o el más que nos pueden engañar, por el que nos pueden engañar, ¿no? Entonces, es súper importante sentir que lo que estás viendo es real o está bien, porque a veces te pueden engañar haciéndose pasar por una abuela. A mí me ha pasado, hacerse pasar por mi pareja y no era mi pareja. Y lo descubrí por la energía, porque dije, esta no es la energía de mi pareja. Entonces, súper importante cuando te ves a formar que te enseñen desde la parte sentir la energía del alma con la que te vas a comunicar, ¿vale? Eh, entonces, bueno.
Ese sería, digamos, las maneras de que podemos comunicarnos y que todos podemos hacerlo, ¿vale? Incluso si no queremos meternos en formaciones o tan de lleno, bueno, pues que estemos pendientes de eso, de un aroma. Mi madre, yo me acuerdo para sentirla, eh, de repente olía jazmín. Yo no tengo jazmín aquí. ¿Por qué? Porque en sus últimos días en el hospital, mi hermana y yo le llevábamos un cuenquito donde poníamos agua y le poníamos flores de jazmín, que a ella le encantaban, y se lo poníamos así. Entonces, cuando quería hacerse sentir, de repente olía jazmín y yo decía, mi madre. Y yo no la veía, pero la sentía. Una canción. Uf, esta canción me la ha puesto mi pareja porque con esta canción pasó esto, ¿vale? Que no necesariamente tenemos que formarnos para que haya esa comunicación y que les hablemos, que ellos nos escuchan, ¿vale? Que nosotros no los escuchemos, que se pueden comunicar con nosotros, como digo, con la luz, con la tele, con la música, con un aroma, con un color, lo que sea, pues eso, que les hablemos porque ellos sí nos escuchan. Qué bonito eso, Marti, porque independiente de que uno no tenga como el adiestramiento, la preparación para, también puede abrirse a esta comunicación a través de las señales, a sentir a esa persona que partió, como dices tú, a través del aroma, tal vez, un mensaje que te llegue a la televisión, tal vez tú estás pidiendo que llegue un mensaje, te encantaría que te dijera algo, papá, mamá, como quieras, y justo alguien llama, te entrega esa palabra que necesitabas y es un angelito que llega por esa parte también, en ese sentido. Y también es importante cuando uno quiere aperturarse como para comunicarse con estos seres que amamos y que ya partieron, protegerse, como dices tú, la protección es muy importante previo a, independiente de la filosofía o la creencia que se pueda tener. Yo particularmente cada vez que también abro una sesión me conecto primero con el Arcángel Miguel, yo particularmente, y abro un campo cuántico de protección de luz para mí y para la otra persona. Pero también es súper lindo lo que tú dices. Y aquí hablamos de palabras mayores, hablamos de personas que ya partieron y tú quieres comunicarte y sentirlas. En ese sentido, yo encuentro que sí, tienes que prepararte. Tienes que prepararte para eso. No es lo mismo querer sentir un mensajito de un ser que ya partió y el aroma, la música que justo tocan, eso es algo como para sentir que están contigo. Pero yo creo que Mm, aperturar esta puerta de comunicación mucho más grande sí tiene que tener una preparación como más exhaustiva o un profesional, en este caso como tú, que eres experta en este puente de comunicación, yo creo que sería lo más idóneo sobre todo, porque hay emociones que se van a encontrar en ese momento. Es exacto. inevitable que se muevan eh, muchas cosas Y internas. aparte, en esto que estás diciendo es importante, ¿no? Porque en la sesión puede surgir emociones y lo bueno que yo tengo, que aparte de la comunicación, como también mi especialidad es el tema de las emociones, puedo llevar a esa persona a gestionar lo que está sintiendo, porque si entra en una catarsis, Claro. un canalizador normal y corriente pues va a decir, tranquila o llora. Es decir, que tengo las herramientas como para que esa persona me, oye, venga, ¿dónde sientes la tristeza? Llévatela, respírala, venga. Es decir, puedo también acompañar en ese momento que pueda tener la persona al recibir mensajes, ¿no? Entonces, Claro, bueno, claro. ahí unifico. Definitivamente es súper importante estar para este tipo de comunicación con estas almas que desencarnaron, tener una buena profesional para poder conectarnos, que nos acompañe en este proceso de este tipo de comunicación y aprendamos también de eso. Marti, podríamos estar todo el día conversando sobre este tema y creo que sería eterno y podríamos quedarnos una semana y seguir indagando y seguir preguntando, pero hay momentos que ya tenemos como que dar por terminado este proceso, pero antes de ello, me encantaría que tú nos pudieras dejar algún mensaje, alguna recomendación eh, a las personas que nos van a ver aquí con este tema tan interesante. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué nos dices desde ti para nosotros? Pues como dices tú, este tema es para tirarnos una semana hablando. Se me quedó corto cuando lo preparé, pero bueno, creo que hay mucha claridad en toda la información que he dado. Entonces, súper importante dejar de tener miedo a la muerte, a ese otro lado,
cuanto más claridad tengamos sobre no solo la información que yo he dado, sino sobre la muerte, sobre estos temas, más mejor vamos a vivir la vida con más plenitud y más tranquilos, ¿no? Lo que hablaba antes, que la muerte no es el fin, sino un nacimiento, un nuevo viaje. Aparte de no tenerle miedo, que investiguéis, ¿vale? Pero investigar discerniendo, discerniendo, porque quedaros con lo que resuena en vosotros, porque nadie tiene la verdad absoluta, ni siquiera yo, ¿no? Solo os he contado mi punto de vista desde mi experiencia, ¿no? A mí me ayudó muchísimo el leer sobre experiencias cercanas a a la muerte, ¿no? Lo que se llaman los ECM, porque son las únicas personas que han estado al otro lado que han vuelto para contarlo y que hay muchas investigaciones sobre ello. Y me he dejado este libro aquí porque para mí me ayudó mucho, que es de experiencias cercanas a la muerte, lo voy a poner así, se ve, Se ve. vida después de, Bien. vida después de la vida, ¿vale? Y es un médico, profesor e investigador científico que recoge en su investigación diferentes casos de experiencias cercanas a la muerte. Bueno, se queda ahí, se ve bien. Se ve. Entonces, como digo, investigar creo que eh, en estos casos nos da como mucha más claridad, ¿vale? También adelantaros que, bueno, llevo ya tiempo creando un curso con la finalidad precisamente de tener más claridad sobre la vida y la muerte, que lo he titulado Aprender a vivir para saber morir, ¿vale? Ver todo eso que hay que trabajarse para cuando lleguemos a ese momento podamos morir en paz, ¿vale? Morir tranquilos. También, bueno, ¿qué más deciros? Pues que las personas que son sensitivas y perceptivas, que no le tengan miedo. Yo sé que y lo digo por experiencia, que yo al principio me asustaba hasta de una mosca, ¿no? Pero que cuando uno acepta que tiene esas capacidades, aprende a manejarlo, se vuelve todo como mucho más sencillo, incluso útil. A lo mejor no para llegar a ayudar a otros, pero sí para uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que le tengo más miedo a un vivo que a un muerto, ¿vale? Porque al muerto le veo venir, al vivo no. Entonces, bueno, que el miedo es lo que nos limita, ¿no? Y ya para acabar, es nada, si alguien está interesado en saber que, pues si alguno de sus seres queridos está bien o necesita alguna ayuda, pues bueno, yo a través de una foto y su nombre, pues puedo mirarlo. E incluso si hay alguien que está en una fase terminal o alguien de su entorno necesita ese acompañamiento o necesita saber quién es tu guía y recibir un mensaje de él, pues igualmente forma parte de los servicios que presto, ¿no? Entonces, bueno, os vuelvo a invitar a mi web, ahí tenéis toda la información de todos los servicios que presto y también de los cursos que imparto. Y nada, Rosé, solo ya agradecerte, pues nada, no quiero dar más mensajes porque obvio que nos podemos tirar más tiempo, agradecerte tu tiempo, el espacio que me has proporcionado, también agradecer al público que nos va a ver, ¿no? Y deseando que toda esta información pues sirva para sembrar semillas de conciencia al mayor número de personas posibles. Así que súper agradecida. Como digo, se nos ha quedado corto, de aquí saldrá seguro que algo más que hablemos más adelante y yo súper encantada de volver a compartir. De todas maneras, Martín, nos vamos a volver a ver de todas maneras, pero sí, yo estoy segura que este espacio que hemos tenido ahora con este tema tan interesante va a ayudar a muchas personas y la finalidad era principalmente poder ampliar la conciencia en este sentido, conocer un poco más allá, que somos más que un cuerpo físico, conocer más en profundidad también otros temas más, cómo podemos entender a estas almas que ya partieron, cuál es nuestra labor también aquí todavía y cómo podemos tomar este proceso que es parte de nuestra vida, porque el proceso de la vida es eso. La muerte no es un final, es un comienzo también, como siempre se ha dicho. El tema ha sido más que interesante, Marti. Vamos a dejarle a Gracias. todas las personas abajo en la descripción los datos tuyos, todos los datos de tus redes, tu canal,
los datos del curso también, que estoy segura que muchas personas van a estar interesadas en este sentido, y otras que van a querer que las acompañes también en este proceso. Desde ya te doy muchas gracias a ti también por esta información tan valiosa para todos y por ser también un canal tan importante de comunicación, esta enlazadora de mundos eh, entre este plano y el que ya partió. Nuevamente, muchas gracias, Marti. Gracias Gracias a a todas las ti, personas gracias que a nos ti. van a ver también. Espero que encontremos interesante este tema y así va a ser. Y eso, Que lo compartan para claro, por supuesto, que de todas expanda toda la maneras, de todas información. maneras, Exacto. que podamos ampliar mayor información también y que esto sea un medio para que llegue también a otras personas y vayamos creciendo, porque esa es la finalidad también, ¿sí? Que vayamos creciendo en conocimiento y en apertura a otras dimensiones que somos, porque no somos solo una dimensión terrenal, somos mucho, mucho más. Nuevamente, Martín, muchas gracias. Gracias por este espacio, Gracias a esta ti. entrevista, este compartir. Muchas bendiciones para ti, para todos, y nos seguimos viendo más adelante también con más novedades. Chao, chao a todos. Gracias. Chao.